Vamos a ver ahora algunas características particulares, un poco a modo de resumen, muchas yo las he ido mencionando durante las partes anteriores. Vamos a ver en general los algoritmos evolutivos, qué características tienen en relación a otros métodos. Una de las características que vimos es que la búsqueda se hace sobre un espacio codificado. Fíjense que la búsqueda se hace sobre el genotipo. Si bien midiendo la función de aptitud, que es sobre el espacio verdadero en donde está el problema, la búsqueda no se hace sobre los parámetros verdaderos del problema que queremos resolver, sino que en este caso particular de los algoritmos genéticos, la búsqueda se hace en un espacio de vectores binarios que son los cromosomas. Esto puede tener algunas ventajas y algunas desventajas. Entre las ventajas es que está demostrado, hay un teorema que se llama teorema de los esquemas, que demuestra la convergencia para estos algoritmos, que utilizando los operadores de cruza y mutación que definimos y la selección con las características que definimos, está asegurada la convergencia en este tipo de espacios. En cambio, en los espacios en donde se utiliza directamente los valores de los parámetros del problema, no está tan asegurada la convergencia, o asegurarla requiere de muchas otras condiciones. Otra de las características es muy importante, es que se busca en múltiples puntos a la vez del espacio de soluciones. Fíjense que tenemos una población. Tener una población y cada individuo de la población es una posible solución. Quiere decir que en cada generación estamos buscando en tantas soluciones como individuos tenemos en la población. Supongamos, si tenemos 100 soluciones, en esta gráfica, que fíjense que es un problema artificial, ¿no? Pero muy complejo, porque tiene muchos mínimos locales y un solo mínimo global, que es el que está acá. Pero en todos estos círculos, en las partes de abajo, en los vallecitos, en las circunferencias esas, hay todos mínimos locales, que estarían ubicados de forma concéntrica acá. Si nosotros tenemos 100 individuos, lo que quiere decir es que cuando comienza la evolución, es como si tomáramos un puñado con 100 semillas y los tiráramos acá arriba. Estos puntitos que estoy dibujando son todos los 100 individuos que tiramos. Y en cada generación, con cruzas y mutaciones, esos 100 individuos se van a ir ubicando en otras regiones. Y como van a ir ganando los que tengan mejor fitness, de a poco esos individuos se van a ubicar cada vez más al fondo, en las mejores regiones, y van a encontrar la solución. Pero no se van a quedar estancados, por ejemplo, en esta zona, moviéndose en círculos, como harían otros algoritmos, como por ejemplo el algoritmo de gradiente, que no encontraría un gradiente hacia dónde ir. Otro caso, también viene bien el ejemplo del algoritmo de gradiente, es en el caso en que las superficies de error, o las superficies en donde estemos buscando, tengan regiones planas, regiones en donde el gradiente sea cero. Si yo estoy buscando y tengo un solo punto que está puesto en ese escaloncito, acá el gradiente me va a dar cero y no voy a saber para dónde seguir la búsqueda. No sé si ir para allá, ¿para dónde tengo que ir? Si el gradiente me da cero, no me dice en qué sentido mejora las condiciones. Entonces, nuevamente, lo bueno de tener múltiples puntos de búsqueda en toda la superficie, el hecho de estar combinando soluciones buenas, por ejemplo, estos padres que están acá abajo, que tienen menos error, tendrían más probabilidad de ser seleccionados para ser padres en la próxima generación, y los hijos seguramente tendrían combinaciones de esos padres, y cada vez irían poco a poco encontrando el centro en donde es mínimo ese error. Otra de los puntos importantes que tienen los algoritmos evolutivos es que requieren muy pocos requisitos en la función objetivo. Acabo de mencionar que los métodos de gradiente básicamente requieren poder conocer la derivada de la función objetivo, la derivada de esa superficie. Fíjense que en los algoritmos evolutivos no necesitamos para nada ninguna información. Y algo más importante, ni siquiera necesitamos conocer la forma analítica, la fórmula de la función objetivo. Nosotros podemos tener un problema totalmente práctico en el cual, como era el caso del robot, por ejemplo, en el cual la función objetivo no tiene una fórmula,
que dice el logaritmo de esto más el seno del otro, lo que sea. Incluso nosotros podemos interactuar con el mundo real. Por ejemplo, podríamos tener que ubicar los banners de propaganda en una página web. Imagínense que tengo que ubicar los banners de manera de que depende si lo pongo en esta posición o en esta o abajo acostado o vertical a la izquierda, reciben más clics o menos clics. Entonces habrá un óptimo, habrá una posición para los banners que más llama la atención y que los usuarios van a hacer más clics. Fácilmente yo defino el problema en términos de computación evolutiva, porque digo, bueno, las coordenadas X, Y de donde ubico el banner las convierto en binario y ya tengo los cromosomas. Quiero medir el fitness. Bueno, ¿cómo mido el fitness? Cantidad de clics recibidos. Tengo muchos clics, por lo tanto, más fitness. Ahora, ¿cuál es la función de fitness? ¿Tiene una fórmula? No, no hay ninguna fórmula. Simplemente yo voy a poner estos banners en un servidor, voy a contar en el mundo real cuántos clics recibieron y en función de eso le voy a poner más o menos fitness a los individuos. Pero no tengo una fórmula analítica, ni mucho menos voy a poder obtener la derivada de eso. ¿Qué sé yo cuál es la derivada de los clics en función del tiempo? Si realmente todavía no los puedo ni medir, ni sé la forma que tienen. Entonces esto permite que los algoritmos evolutivos sean aplicables a un montón de problemas, en donde yo ni siquiera puedo definir por la naturaleza del problema cuál es la función objetivo. Así que no solo que le pido pocos requisitos, sino que prácticamente puedo ni tenerla definida, por lo tanto ni hablar de los requisitos. Otra de las características que hicimos mucho énfasis en todas las partes anteriores es la naturaleza estocástica. Pero fíjense una cosa, es estocástico pero no es completamente aleatorio. Combina algo de determinismo con algo de la naturaleza estocástica. Los operadores tienen reglas que se aplican, pero que en esas reglas hay algunas componentes aleatorias. Y esa es una gran ventaja. No es ni una búsqueda completamente determinística, como sería la búsqueda por gradiente, o una búsqueda en profundidad, o una búsqueda en amplitud, sino que es una búsqueda que combina algo de aleatorio. Tampoco está en el otro extremo, que es una búsqueda completamente aleatoria, donde se tiran números al azar constantemente hasta ver que la peguemos. Cromosomas al azar serían constantemente hasta que la peguemos con uno. Sino que combina parte determinística, parte aleatoria. Y otra característica es que los operadores tienen propiedades que los hacen aptos para búsquedas globales. No hacen búsquedas locales en una región nomás del espacio de búsqueda, sino que exploran al mismo tiempo muchísimos lugares del espacio de soluciones. Otra de las características que no vimos específicamente, pero que se pueden utilizar, es que pueden resolver múltiples objetivos a la vez. Pueden perseguir múltiples objetivos a la vez. En algún ejemplo lo vimos, por ejemplo, cuando hacíamos las áreas que teníamos que cubrir, dijimos que a la vez tenía que desaprovechar la menor cantidad de tela posible, no dejar ninguna figura fuera, no solapar las figuras. Esos son distintos objetivos o restricciones que le ponemos al método y evidentemente simplemente con la función de fitness pudimos cubrir múltiples objetivos a la vez. Hay otras maneras de hacerlo y se denominan algoritmos multiobjetivos. Y por último debemos mencionar algunas desventajas. No todo es perfecto, no todo es tan lindo. La principal desventaja que tienen estos métodos es que son lentos. Comparados con otros métodos, son métodos que requieren mucho costo computacional. Hoy por hoy, con los servicios que hay en la nube o con los clústeres de computadoras, prácticamente no es un obstáculo mayor y se pueden resolver problemas muy pero muy complejos sin tener esta limitación. Pero lo cierto es que especialmente la evaluación de la función de fitness, ustedes imaginarán que hacer una cruza, una mutación no requiere mucho costo computacional, pero evaluar la función de fitness, depende del problema, suele ser bastante costoso y eso es un cuello de botella en la aplicación de los algoritmos evolutivos. Vamos a ver algunas comparaciones ahora sí con los métodos tradicionales. Repasando un poquito lo anterior, dijimos que los métodos tradicionales trabajan con los mismos parámetros que queremos optimizar o encontrar el óptimo. Sin embargo, los algoritmos evolutivos trabajan con una codificación. En particular, los algoritmos genéticos vimos que lo codificaban en binario. Otra
característica que enfatizamos bastante es que estos métodos no necesitan conocer una función en forma analítica, ni mucho menos le piden que sea derivable o cosas por el estilo. Acá se puede hacer en forma directa una optimización sin requerir esa función de forma explícita. Otra característica es que las reglas que gobiernan al método son reglas que mezclan lo probabilístico con lo determinístico. Esa es otra ventaja. Y otra de las diferencias es que cuando los métodos tradicionales buscan en un solo punto de la superficie de error, estos métodos evolutivos buscan en múltiples puntos, múltiples posiciones o posibles soluciones, de acuerdo a la cantidad de individuos que tenga la población. Por último, vamos a hacer una breve referencia a la facilidad con la que se pueden paralelizar estos métodos. Un esquema muy directo es el esquema maestro-esclavo, que es este que está acá. Generalmente, como les comentaba, lo más costoso computacionalmente es la evaluación de la función de fitness. Entonces, si yo tengo 100 individuos, lo que puedo hacer es hacer las cruzas y mutaciones y todas en el servidor, y en los 100 individuos distribuir una función de fitness por cada nodo de un clúster o por cada procesador que tenga disponible en una GPU o el sistema de paralelismo que tenga. Esa es una paralelización directa, muy sencilla y muy aplicable a la mayoría de los problemas que tengo que resolver con algoritmos evolutivos. Otras paralelizaciones son las conexiones, armar pequeñas colonias. Acá a lo mejor hay 50 individuos, acá hay otros 50 individuos, acá hay otros 50 individuos. Cada colonia trabaja en un procesador o en un grupo de procesadores y cada tanto se hacen intercambios, en este caso todos contra todos, intercambios de individuos para hacer que evolucione en forma conjunta. En otros casos se arman sistemas de tipo celdas, donde las conexiones no son todos contra todos, sino que hay regiones en donde se realizan esos intercambios. Y bueno, eso requiere ya sí de cambios en el algoritmo en sí mismo evolutivo. En este primer caso que yo mencioné, en el caso de evaluar la función de fitness, es exactamente el caso de los algoritmos evolutivos que vimos hasta recién, sin definir colonias ni nada por el estilo.